¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Nikki Sixx muestra su desaprobación hacia Pearl Jam. Últimamente hay muchos escándalos en el mundo del rock y el metal, y ahora en esta ocasión a raíz de unas declaraciones del propio Eddie Vedder, en las que critica a Mötley Crüe, Sixx mostró su desencanto hacia la banda de Vedder llamándola una de las bandas más aburridas de la historia. Por su parte, Vedder asegura que desprecia a Mötley Crüe y lo que representaban, tanto su estética como su trato a las mujeres. Eddie Vedder afirma que desprecia el glam metal y toda su escena de finales de los 80. Estos dichos provienen de una entrevista de Vedder con el New York Times, en la que promociona su próximo álbum en solitario. Ahí surgieron las polémicas palabras que despertaron la respuesta de Nikki Sixx. Eddie mencionó: solía trabajar en San Diego cargando equipos en un club. Tuve que estar en directos en los que no quería estar. Bandas que monopolizaron los últimos años de los 80 en la MTV. Las bandas de metal que, aunque intento ser agradable, despreciaba. Girls, Girls, Girls y Mötley Crüe lo odiaba. Odiaba las pintas que tenían y cómo hacían quedar a las mujeres. Era todo muy vacío. La situación mejoró posteriormente con bandas como Guns N' Roses. En su Twitter, Nikki Sixx respecto a esto dijo: me hizo reír hoy leer cuánto odiaba el cantante de Pearl Jam a Mötley Crüe. Ahora, teniendo en cuenta que son una de las bandas más aburridas de la historia, es una especie de cumplido, ¿no? Esta reacción de Sixx provocó respuestas de todo tipo, algunas a favor de Vedder y de Pearl Jam, y otras que reafirman la opinión del integrante de Mötley Crüe. Sixx ya había opinado con anterioridad sobre bandas como Pearl Jam, hacia la cual no tiene buenas palabras. A finales de los 80, bandas como Mötley Crüe estaban en su apogeo, hasta la llegada del grunge y el rock alternativo que arrancó con Nirvana a principios de los 90 y acaparó la atención de la escena. Nikki Sixx habló sobre este tema en 2019 con Kerrang, y cómo bandas como la suya se vieron aplazadas de la atención de los medios. No creo que bandas como Nirvana y Pearl Jam mataran a otras de la época. Creo más bien que se mataron a sí mismos. Su música era una imitación. Nosotros, sin embargo, implosionamos. También explicó que las subidas y bajadas forman parte de la vida de toda banda, pero Mötley Crüe se las apañaron para mantener su popularidad. ¿Vos qué pensás? ¿Estás a favor de lo que dice Nikki, de lo que dice Eddie o de nadie? Contanos qué opinás al respecto.